Buenas noches, bienvenidos a La Cruda Verdad. Bueno, vamos a hablar sobre un tema jurídico bastante interesante. Vamos a hablar con Jimena de la Torre. Ella es consejera de la Cámara de Diputados también, una abogada excelentísima. Está muy metida en los problemas jurídicos que está teniendo el gobierno kirchnerista, y justamente con ella vamos a hablar sobre la revocación del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner. Este es un tema interesantísimo que obviamente nos interesa a todos, así que no te vayas, que enseguida volvemos. Buenas noches, bueno, tal como le decíamos, la tenemos con nosotros la doctora Jimena de la Torre. Ella es abogada, presidente de Bases Republicanas y miembro de Abogados en Acción, consejera de la Magistratura Nacional y una excelente abogada. Doctora Jimena de la Torre, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Bien, la verdad que tenemos una noticia interesantísima que queríamos transmitirla, y es sobre la revocación, digamos, al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, ¿es así? Sí, efectivamente, esta semana la Cámara Federal decidió revocar el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en lo que se conoció como la Ruta del Dinero K. Recordarán lo que nos escuchan, la Ruta del Dinero K era aquella donde vimos los billetes que se contaban en la Rosadita, la situación de Láscar, Fariña, Lázaro Báez, los bolsos que se pesaban para poder ser lavados. Es una operación de lavado de activos de más de 55 millones de dólares, ¿no? En esa una parte de la causa había sido elevada a juicio y llegó a dictarse sentencia en donde se lo condenó a Lázaro Báez. Sin embargo, quedaba por resolver la participación en esta maniobra de corrupción enorme y de lavado de activos por parte de la actual vicepresidenta de la Nación. Recordarán también que hace unos meses atrás Marijuán, el fiscal, había entendido que correspondía sobreseerla. Allí la UIF y la FIP, que eran queretantes, entendieron también que estaban dadas las condiciones para su sobreseimiento, y con Bases Republicanas, la asociación civil que integro, que soy socia fundadora, nos presentamos entonces en representación de la sociedad civil como querellantes y apelando ese sobreseimiento.
El juez de primera instancia, Casanelo, nos rechaza el planteo, vamos en apelación a Cámara y gracias, por suerte, se ha hecho justicia. Hoy el juez de primera instancia va a tener que volver a revisar la causa. La Cámara lo que le indicó es que hay sobrados hechos que prueban la participación de Cristina Fernández de Kirchner en esta maniobra de corrupción. Acá lo que le indicó la Cámara es que no solo se tiene que ver esta maniobra en particular, sino que se tiene que ver en conexión con la causa vialidad, en donde Cristina fue condenada a 6 años de prisión. También había que tener en cuenta todos los vínculos que están probados en las causas Otesoro y Los Sauces. Así que estamos ahora a la espera de que esta nueva investigación se reabra y que se termine como corresponde, elevándose a juicio oral, para que los ciudadanos podamos escuchar, como escuchamos oportunamente al fiscal Luciani, recontándonos todos los hechos que después se han ido probando, y bueno, y que se dicte sentencia, ¿no? En Por este supuesto. caso, o que se la condene o que se la absuelva, pero nunca que se la sobresea porque no se encontraron pruebas suficientes como alegaba Marijuán, ¿no? Claro, y te hago una consulta, ya que nombras eso, atento a la convicción de elementos suficientes como para que siga el juicio y digamos, hagan justicia. Nombrame algunos de los elementos de los cuales pudieron probar así a grandes rasgos. Bueno, puntualmente recordemos que Lázaro Báez era un empleado bancario en Santa Cruz, luego fue secretario de gobierno de Néstor, que apenas asumió Néstor, Austral Construcciones se constituyó, que Austral Construcciones rápidamente se convirtió en el principal proveedor de obra pública del gobierno de Néstor Kirchner. El 86% de la obra pública de Santa Cruz que había quedado en manos de Lázaro Báez, y Lázaro Báez, esa fortuna que amasó, nunca pudo haberla amasado, no hubiera sido bajo el paraguas de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, la prueba está en que cuando termina el gobierno de Cristina y asume Mauricio Macri, la empresa queda abandonada. Los obradores, también hemos podido verlos en notas periodísticas, los obradores quedaron totalmente abandonados con maquinaria millonaria en donde se perdió toda actividad, ¿no? O sea, está clarísimo que Lázaro Báez necesitaba del matrimonio Kirchner para amasar la fortuna que amasó y para, por supuesto, luego intentar lavarla, que es lo que se investiga aquí, ¿no? Claro, sí. Y cambiando un poquito de tema y arribando a lo que viene a ser un nuevo gobierno, la gente de Milei y eso, vos que estás en la justicia, ¿pensás que va a cambiar un poco el tema judicial? Yo espero que sí. La verdad, en el Consejo de la Magistratura todavía no se ha designado o no se ha todavía divulgado el nombre del representante del Poder Ejecutivo que tiene que sumarse al Consejo de la Magistratura. Las propuestas de Milei, por lo menos lo que uno puede ver, han sido muy buenas para el lado de la justicia. Él propone mayor autonomía financiera del Poder Judicial, propone un volver al sistema de meritocracia en la selección de magistrados, con jueces respetuosos de la Constitución Nacional y las bases de Alberdi. La realidad es que avanzar con el sistema acusatorio, reformas en lo que es el Código Civil para agilizarlo. Esperemos que sí, Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. La verdad que hace rato estamos necesitando justicia de en serio, justicia de calidad, y durante estos gobiernos, si se quiere decir kirchneristas o de Néstor, no podemos encontrar la luz al final del túnel. Ojalá que esto cambie, ¿no?
Sí, es así como lo decís, ¿no? O sea, acá tenemos muchos años de un Consejo de la Magistratura también, que durante más de 16 años, ese consejo que había creado Cristina Fernández de Kirchner puso jueces a dedo porque tenía las mayorías necesarias para ello. Eso fue luego de 16 años revertido por la Corte hace ya 2 años atrás, cuando declaró la inconstitucionalidad de esa integración justamente por esta falta de equilibrio, y desde hace 2 años tal vez se hace más difícil, ¿no? En este nuevo consejo, Claro. más equilibrado, se hace por ahí más difícil llegar a los consensos, pero está claro que la política ya no puede tener la misma injerencia que tenía, y eso es sano para el sistema de justicia. Nosotros necesitamos que lleguen los mejores, ¿no? Por fuera de las amistades personales. Ojalá que así sea, Jimena, y la verdad que bueno, te agradezco mucho por la ilustración, por el conocimiento que nos estás pasando, y bueno, seguramente te vamos a estar llamando más adelante para que nos pongas al día con este tema jurídico. Muchísimas gracias por llamar y, por supuesto, las veces que sean necesarias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos a Jimena de la Torre, abogada, sabe mucho del tema y la verdad que cada vez que charlamos nos ilustra muchísimo. Vamos a un cortecito y enseguida volvemos con la cruda verdad.
La cultura es tradición. La cultura es creación. Cultura es diversidad. La cultura es industria. Es trabajo y sabor. Quiero paz para ti y quiero paz para mí. Ellos quieren destruir, yo propongo construir. La cultura es un derecho. Siempre por vos. Gobierno de Salta. Buenas noches nuevamente y bueno, la tenemos con nosotros a la fiscal, a la doctora Verónica Simesen de Bielke, que vamos a hablar sobre el tema de violencia de género. Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Sergio? Bien, bien, la verdad que es un placer siempre tenerte en el programa y bueno, y que nos ilustres sobre un tema que siempre viene arriba a la palestra. No podemos parar con el tema de la violencia de género, que la verdad que nos duele. Contanos un poquito, Verónica, cómo viene el tema de violencia de género en Salta. Y la verdad que es bastante complicado, ¿no? Sí. Seguimos asistiendo a un aumento de la violencia. Los delitos contra las mujeres están adquiriendo nuevas formas. Hay mucho incremento de los delitos contra la integridad sexual. Sí. Muchas nuevas mujeres que se animan a denunciar situaciones de violencia sexual, lo cual también constituye, por supuesto, violencia de género. Sí. Así que estamos asistiendo a un momento, yo creo, complicado. Muchas veces el delito también tiene que ver con, aunque no parezca, con las temperaturas y el territorio, ¿no? Sí. En los lugares más alejados se cometen muchos más delitos contra la integridad sexual, y cuando hace calor se cometen mucho más delitos en general. Así Claro. que, bueno, estamos en un momento complicado. El otro día el Observatorio de Género hizo una presentación de un informe que, bueno, da cuenta, ¿no?, de este incremento en la violencia. Si bien hay una especie de meseta en ciertos periodos, me parece que le han faltado un par de datos para contar la realidad. Sí. Incluso mencionaban que la violencia se produce, la mayor parte de los llamados se producen al sistema de emergencia los domingos a la noche. Sí. Yo te puedo decir desde mi experiencia que no serían los domingos a la noche, serían los viernes y los sábados, ¿no?, que son los días más complicados. Más complicado. Claro. Pero bueno, eso no significa que los domingos tampoco deje de haber llamados. Pero Claro. sí, los días más complicados son esos días, los fines de semana, donde hay consumo de alcohol, hay fiestas, y bueno, todo eso produce una desinhibición de nuestros frenos y conlleva esta situación de violencia. Claro, me imagino. El día del 25 de noviembre, pasó hace poco, es justamente por el Día de la Violencia contra la Mujer. Llegaron a hacer algunas capacitaciones y demás, porque creo que es lo que más se está necesitando, ¿no? Sí, la verdad que con la situación en la que estoy hoy como fiscal de violencia de género no hemos tenido oportunidad. Siempre no es un día para celebrar, es un día para conmemorar justamente la eliminación, ¿no?, la necesidad de esa eliminación de la violencia para la mujer. Hay capacitaciones en todos lados, uno hace en todas las asociaciones y los entes intermedios hicieron capacitaciones donde claramente es importante, primero, la visibilización
En segundo lugar, la Claro. educación, ¿no? Sí. Creo que, vuelvo a repetir, como siempre digo, partimos del núcleo primario que son las familias y a partir de allí hacia la sociedad civil, las escuelas, las instituciones intermedias. Creo que no tenemos que tener miedo de hablar de esto, ¿no? Porque cuando uno tiene miedo o te infunden este miedo de que no podemos hablar de ciertas situaciones, eso también genera que se confunda lo que significa la violencia. Claro. A ver, violencia hay hacia los hombres también, por supuesto, hay mucha violencia hacia los niños, hay violencia hacia los ancianos, ¿no? Hacia la tercera edad. Entonces, bueno, hay sectores que son mucho más vulnerables que otros. Claro. En este caso, las mujeres, los niños, la tercera edad, son situaciones de mucha más vulnerabilidad. Claro, sí. Le digo una preguntita. ¿A nivel institucional se está aplicando lo que es la ley Micaela? Sí, a ver, si bien es una capacitación obligatoria, lamentablemente cuando uno intenta buscar datos, son datos genéricos, ¿no? Incluso hay en la página de la Corte o del Poder Judicial de Salta dice que se han capacitado tantos magistrados y tantos funcionarios, es decir, jueces, fiscales, asesores, defensores y sus secretarios, pero no da los nombres de quienes están capacitados. Yo creo que esto debería ser una información de público conocimiento, Sí. porque esta capacitación, por lo menos en el Poder Judicial, sí, del Estado, es obligatoria, también lo es en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Me pasaba el otro día que buscaba en un caso particular de un legislador, de un ex legislador, a ver si tenía la capacitación, y la Cámara de Diputados nunca me pudo informar si tenía esa capacitación, ¿no? Claro, una vergüenza. Entonces, creo que es muy importante que ese registro sea un registro público, de manera tal que uno pueda saber también, nosotros que somos litigantes, si ese juez que va a fallar, ese fiscal que va a investigar o el defensor que nos va a acompañar, tienen perspectiva de género. Eso es la ley Micaela, ¿no? Claro, Y también la perspectiva de género, por ahí se confunde con la violencia. La perspectiva de género también se aplica a los hombres, ¿no? Cuando están en situaciones de vulnerabilidad. Pareciera que no, pero es así. Entonces, creo que ese registro debería abrirse con nombres, tal vez no con datos más personales que el nombre y el cargo que ejerce, para saber si tenemos la capacitación y además la capacitación completa, porque la ley Micaela, la capacitación tiene tiene 4 módulos. El primero, que fue hace varios años atrás, y del segundo al cuarto, que se sigue haciendo esa capacitación, pero no sabemos quiénes las hicieron, salvo que te presentes a un concurso que te lo exigen. Claro. Y una preguntita por ahí, sé que vos tenés todas las herramientas y lo que te voy a preguntar no te va a revictimizar porque sabes manejarte bien en ese aspecto, pero sabía que había un problema por violencia de género con Martín Grande. ¿En qué quedó eso, doctora? Bueno, en realidad yo le inicié una querella por injurias, también una denuncia de violencia de género. En esa denuncia de violencia de género tiene medidas cautelares que todavía no han sido levantadas y espero que no lo sean, con lo cual no puede dirigirse con mi nombre, lo ha hecho, y también tiene una denuncia y una acusación ya por desobediencia judicial, porque una jueza y una cámara impusieron medidas y él las desoyó, entonces está acusado de desobediencia judicial. Esperemos que prontamente vaya a juicio. Y en la querella por injurias, por la vulneración a mi honor no solo como mujer, sino también como funcionaria, ¿no? Es muy interesante el fallo de la jueza, porque es un precedente importantísimo. No existen otros precedentes en el país donde mujeres hayan interpuesto este tipo de querellas y se haya fallado con esa perspectiva de género, sin separarme de la función, porque al fin y al cabo no puedo dejar de separarme de mi función. En esta querella ha sido condenado, por supuesto que todavía están los plazos para recurrir vigentes, pero bueno, es un gran avance después de un poco más de 2 años y medio litigando con esa causa. Excelente. ¿Me podrías decir quién es la jueza, doctora? La doctora Romero Nayar, de la Sala 5. Ah, sí, es muy buena, sí, la conozco. Qué bueno, me alegro que haya tenido ese fallo y bueno, y ojalá que doctora, usted pueda seguir ilustrando a la gente sobre estos temas y dando cursos, porque la verdad que se necesita mucho. Yo no quiero sonar pesimista, pero la verdad que cada vez que uno abre el diario y se entera sobre el tema de violencia de género, la verdad que nos preocupa porque uno también es padre de una hija,
y realmente vemos que esto está cada vez más difícil, ¿no? Está bastante difícil, pero ojalá, bueno, Sí. se pueda solucionar. Así es, nosotros que tenemos partes de prensa del Ministerio Público, lamentablemente en todas las noticias hay 2 o 3 sobre violencia hacia las mujeres. Y nos tenemos que hacer un llamado de atención, ¿no? Como vos decís, vos sos padre de una hija, pero también las mujeres tenemos que hacernos un llamado de atención de qué clase de hombres estamos criando, Claro. porque esta violencia patriarcal también viene de un sistema familiar patriarcal. Entonces, no significa, como siempre digo, avasallar a los hombres de ninguna manera, Claro. pero tenemos que deconstruir conductas que vienen arraigadas hace siglos. Claro. Entonces, este estereotipo de género, ¿no? Que la mujer se debe dedicar a ciertas cuestiones y el hombre a otras, bueno, los erradiquemos, porque yo creo que todos hacemos de todo, incluso tiene que ver hasta con las paternidades responsables, ¿no? Es como que al hombre siempre, bueno, lo dejamos ahí relegado y creo que hasta para la crianza de los hijos es súper importante la paternidad responsable. Claro. Entonces, creo que parte, vuelvo a decir, desde las familias. Hay un tejido social que lamentablemente en todos estos años se ha roto, ¿no? O estás de un lado o estás del otro, seguimos viéndolo a pesar de los cambios que la sociedad ya ha elegido, más allá que nos puedan gustar o no, los ha elegido, y creo que eso es la democracia, respetar los cambios, pero hay un tejido social roto que va a llevar muchos años reconstruirlo, creo yo. Bueno, ojalá que todo mejore. Doctora, muchas gracias por ilustrarnos y bueno, esperemos contar con usted nuevamente. No, por favor, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Gracias a usted. Bueno, así la escuchaban a la fiscal, la doctora Verónica Simes Endeviel, que la verdad que sabe muchísimo sobre esta rama, inclusive ha tenido eventos internacionales, premios internacionales sobre esta rama que es la violencia de género. Bueno, esto es todo por hoy, nos despedimos hasta el próximo jueves, un abrazo grande.